Bueno, seguimos con el Paleolítico Medio y ahora vamos a hablar del tipo humano. La definición de Neandertal como especie humana ha seguido un largo proceso no exento de numerosos prejuicios. Su fuerte complexión anatómica y algunas características específicas les han identificado como eficazmente adaptados al frío y actualmente se les asocia su éxito demográfico en la época de máximo auge con ambientes más bien boscosos y templados. ¿Vale? No estaban adaptados especialmente al frío, aunque biológicamente, aunque tuvieran esa complexión fuerte y demás, sino que se desenvolvían mucho mejor en ambientes de bosques más templados. Eh, el secreto del genoma neandertal, escrito en su ADN, empieza a ser develado por los avances científicos, aportando datos de su apariencia física, capacidad cognitiva, estructura social y las causas de su extinción. Son claves de los trabajos del premio Nobel Pavo desde 1997. Es el sueco salen numerosos documentales y demás, muy conocido, sobre el ADN, sus trabajos sobre el ADN nuclear publicados en el año 2010, relacionando un antepasado común de hace 500.000 años de hombres anatómicamente modernos y neandertales, el Homo antecesor. El ADN nuclear muestra rasgos comunes con Sapiens, que inducen a pensar en intercambios genéticos tempranos, a partir de 80.000 años, suponiendo el 4% de nuestro genoma, quizás en Oriente Próximo, y posteriormente no hay una huella genética que pudiera haberse perdido en las distintas crisis neandertales demográficas. ¿Vale? En el Sidrón, la cueva del Sidrón en Asturias, han dejado restos de ADN que han puesto imagen a Neandertal. Parece ser que eran pelirrojos, dotados para el lenguaje articulado complejo, tenían algunas... Se han descubierto algunas características ligadas al sistema sanguíneo, como la intolerancia a la lactosa, la percepción del gusto amargo y otras cosas que nos han transmitido en gran parte. Hay una parte de la población que es intolerante a la lactosa. Parece ser que es un gen neandertal. Reparto espacial, principales yacimientos de cómo estaban distribuidos los neandertales. En el norte peninsular hay una apreciable concentración de yacimientos respecto a Europa. El Paleolítico Medio Antiguo no cuenta con buenos asentamientos para estudiar el tránsito del modo 2 achelense al modo 3 musteriense, salvo la cueva del castillo. Una ocupación tremenda. Estuve visitándola hace poco. La visita es turística, no es profunda, evidentemente. Te enseñan lo que pueden enseñar por razones de conservación y demás. Y no sé si llegará un momento en que la cierren al público, pero en esta pequeña visita nos podemos hacer una idea general y muy interesante para empezar a profundizar en el modo de vida que llevaban y bueno, pues te enseñan y te explican cosas interesantes también de principio del arte. Es una cueva que estuvo habitada durante 150-160.000 años ininterrumpidamente. La mayoría de los yacimientos son del Paleolítico Medio tardío y del Paleolítico Medio clásico, entre 128.000 y 40.000 años. La hipótesis de convivencia física entre hombres anatómicamente modernos y neandertales se da por la temprana presencia oriñacense con la pervivencia de yacimientos musterienses, al norte, en el Cantábrico. Galicia. Indicios musterienses concretados solo en Covairós, aumentando los yacimientos hacia el este, hacia la zona de Asturias. Asturias. Son numerosos los yacimientos a finales del Paleolítico Medio Clásico, entre 50 y 40.000. La cueva del Sidrón alberga restos de 12 individuos muy bien conservados, permitiendo que es la que ha permitido extraer ADN. ¿Vale? En Cantabria hay un número muy alto
y una abundancia de cuevas habitables. Posición estratégica para obtener recursos, por su posición estratégica para obtener recursos y su carácter de cruce de caminos del norte del interior peninsular, del norte al interior peninsular, por la cuenca de los ríos. Las cuevas del Castillo, Morín o Pendo. Y unos nuevos yacimientos descubiertos recientemente, como Esquilleu, muestran la pervivencia musteriense por debajo de cronología de 30.000 años. En el País Vasco tenemos Lecechiqui, con una temprana ocupación. En Navarra tenemos Abaut, en La Rioja, Peña de la Miel. Y en Aragón tenemos yacimientos de todo el musteriense, como Cuesta de la Bajada, Teruel, que es un ejemplo de configuración inicial del musteriense. En la zona de Cataluña tenemos un importante número de yacimientos asignables al tramo final del Paleolítico medio clásico. Marmitons, La Arbreda, en Barcelona, Abril Romaní, la Cova Gran, esta está en Lleida. Hay un debate abierto sobre la transición Paleolítico medio Paleolítico superior, ya que contiene cultura auriñaciense desde hace 40.000 años. En la zona del Levante y Andalucía, al sur del Ebro, en la fachada mediterránea, existió un vacío ocupacional hasta los yacimientos valencianos, con una ocupación ininterrumpida hasta Gibraltar por la costa. Parecen indicar cortas estancias en un esquema de gran movilidad. ¿Vale? Tenemos Cova Negra en Valencia, con una larga secuencia de numerosos restos neandertales, una gran presencia de niños entre estos restos. En Murcia tenemos la cueva de la Sima de las Palomas, importante porque aparecen unos incipientes enterramientos que parecen no ritualizados, ¿vale? Pero sí que tienen están enterrados con una posición anatómica determinada que bueno, parece ser que es intencionado. Y luego tenemos también en Murcia la cueva Antón y cueva de los Aviones, con evidencias de colorantes y adornos personales hace 50.000 años. En Andalucía hay interesantes yacimientos del Paleolítico medio de largas secuencias. En Carihuela y Zafarraya son las montañas interiores con una larga pervivencia neandertal, y Bajondillo y Gorham Caves, cercanas a la costa actual. En aquella época estaba el nivel del mar 120 metros por debajo de lo que hoy conocemos, había como 6 o 7 kilómetros más adentro de costa. Gorham Cave, que hoy en día es una cavidad que está en el mismo límite del mar, en Gibraltar, ¿vale? Se está estudiando. Y Vanguard Cave también en la misma zona de Gibraltar, donde se ve una larga pervivencia neandertal, ¿vale? En la fachada atlántica tenemos en Portugal el litoral central, la desembocadura del Tajo, algún yacimiento, la costa sur en el Algarve, yacimientos del Paleolítico medio clásico en terrazas fluviales del Tajo, la cuenca del Tajo, muy importante, y de tipo muy próximo al achelense, ¿vale? La brecha de las lascas y galerías pesadas, claramente musterienses. Hay un numeroso conjunto musteriense tardío al final del Tajo y en la Extremadura portuguesa, con dataciones que llegan hasta 28.000 años before present. En el interior peninsular hay un mayor rigor climatológico durante los periodos glaciares pleistocenos, que solo fueron habitados cuando las condiciones lo permitían. Esta zona solo fue habitada en periodos más templados. No es proclive a la formación de cuevas, por lo que los asentamientos al aire libre en terrazas son solo en condiciones de clima moderados, que además deja una evidencia arqueológica de peor calidad. Estos al aire libre, incluso muchos la mayoría han desaparecido, vaya. La Sima de los Huesos, Atapuerca, aparecen algunos rasgos anatómicos que muestran un temprano proceso de neandertalización. La Gran Dolina 11 y 10 muestra los niveles estratigráficos 11 y 10, muestra una cadena operativa de modo 3 desde antes de 300.000 años.
en Ambrona, que es un cazadero, o Corazón en Palencia, en zonas de paso del Valle del Ebro y la Cordillera Cantábrica se ven procesos similares de musterización. ¿Vale? El Paleolítico Medio Clásico, en periodos de clima moderado, aumenta la ocupación en las terrazas fluviales del Duero, del Tajo y del Guadiana, y en los afluentes como el Manzanares y el Jarama, y cuevas como en los Casares, en Cáceres. El musteriense tardío se aprecia en Jarama y la Ermita. Esto está en las proximidades de Madrid. Parece ser que hay restos neandertales en Madrid, en la propia capital, en la cuenca del Manzanares, desaparecidos por el proceso de urbanización y demás. Pero hubo una época en que se hicieron ciertos descubrimientos, ¿vale? De musteriense tardío de neandertales. Modos de vida de los grupos humanos. Los avances tecnológicos en la investigación otorgan un papel crucial a la península ibérica en cuanto al estudio del musteriense, como decíamos. El ADN mitocondrial muestra una baja diversidad genética con una EVA mitocondrial de hace 110.000 años. También desvela una notable reducción de la variabilidad genética desde hace 50.000 años, seguramente por los rigores climáticos del peniglaciar. Desmiente la especialización biológica a los climas fríos y colocó a la especie en la vía de la extinción. Las bandas de cazadores-recolectores neandertales de 20 a 30.000 años, emparentados. 20 a 30.000 años, no, perdón. Bandas de cazadores-recolectores de unos 20 o 30 individuos, emparentados. Parece ser que era el modo de social básico, ¿vale? En Abric Romaní, Barcelona, se calculan bandas de unas 10 personas. En Sidrón, una avalancha sepultó a 12 individuos, adultos, machos emparentados. Los niños eran de la misma mujer y las mujeres procedían de distintos clanes, como muestra de patrilocalidad común en pueblos de cazadores-recolectores, con un patrón cultural de intercambio de mujeres entre clanes. Gran movilidad en periodos glaciales y fases frías anuales. Movilidad en la península ibérica más reducida, en torno a unos 10 kilómetros, ¿vale? Era su radio de acción. Los asentamientos se realizaban sobre todo en cuevas y abrigos rocosos y restos en campamentos al aire libre, pero sin complejas estructuras habitacionales que podemos ver en la Europa central, ¿vale? Se sitúan muchos en altura, dominando los valles de paso de herbívoros como la Cueva del Castillo, Esquilleo o Abrigo de la Viña. Otros aprovechan entornos de ricos recursos alimentarios o materiales, como Villarrubias, que presenta estructuras internas con agujeros de póster. Se acondicionaron áreas de descanso, áreas de trabajo, se han descubierto hogares de combustión diversos y frecuentes, una importancia sociabilizadora tremenda de estos hogares, una diversidad tipológica por sus múltiples usos, cocina, calentar, iluminar, utillaje. En Abril Romaní alberga el conjunto más numeroso y variado de hogares. La jerarquía de los asentamientos en el Paleolítico Medio, algunos acogen a todo el grupo durante mucho tiempo, como Castillo, Carihuela, Gorham's Caves, situados en ámbitos ricos en nutrientes, y otros están situados en páramos pobres y ofrecen ocupaciones breves, estacionales y muy especializadas, sabiendo que a lo mejor en aquella época, que en verano, en primavera, que ocupaban aquella estación, aquel campamento estacional, era porque era una zona por la que pasaban herbívoros emigrando en una determinada época del año. Entonces aprovechaban para ir a cazar a esos, para aprovisionarse de recursos, vaya, en una determinada época del año. La subsistencia: eran grandes cazadores y consumidores de carne. La alta actividad neandertal requería ingestas de 4 o 5 mil calorías diarias, satisfecha básicamente mediante la proteína animal.
había una gran heterogeneidad alimentaria y un patrón de desgaste de los dientes fósiles se ha hallado ligado a ello. Había frecuentes lesiones de caza, tanto en hombres como en mujeres, estrategias de caza de acoso en grupo y enfrentamiento directo con los animales, ¿vale? Había una adaptación de alimentos según el ambiente y la época. En el norte tienen más relevancia los grandes herbívoros y en el sur tienen más relevancia los pequeños herbívoros y reptiles como tortugas, conejos y demás. Todo esto completaban su dieta con foca, delfines, crustáceos, mariscos y todo tipo de vegetales de temporada. Desarrollo del simbolismo, una parte muy importante y un debate abierto en torno... No me jodas que no estoy grabando, tío.